Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, después de un largo tiempo de ausencia en estos videos en directo, por diferentes razones en las que estuve bastante ocupado. Pero tenía muchos deseos hoy de hacer este directo para poder reflexionar y seguir reflexionando sobre el libro de Proverbios. El proverbio de hoy y la reflexión de hoy, el título es Camino de Muerte. En el caso de Proverbios 14:12, encontramos algún proverbio similar en Proverbios 16:25, pero leemos Proverbios 14:12 y vamos a ver Proverbios 16:25 y vamos a ver algo muy significativo y similar. Proverbios 14:12 dice: hay un camino que a los hombres parece derecho, pero sus términos llegan a la profundidad del Seol. Cuando vamos a Proverbios 16:25, vamos a ver que es muy parecido, pero con una pequeña diferencia. En Proverbios 16:25 dice: hay un camino, fíjense, hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando lo miramos en otras traducciones, los dos concluyen que el fin del camino es la muerte, pero viendo con atención, una mejor traducción son un tanto diferentes. En 14:12 el plural hombres y el término hebreo Seol, que es igual al término Sheol, es decir, Seol se escribe en español, pero Sheol se escribe en hebreo. Vamos a ver que cuando lo trasladamos al Nuevo Pacto, que el Nuevo Pacto se escribe en griego, no había un equivalente para la palabra Seol en el hebreo, en el griego, perdón, en el griego. Y en el griego se usó el término Hades. Ahora, cuando se usó ese término Hades es porque no había un equivalente entre un idioma y otro. Pero el término Hades es el nombre de un dios griego del inframundo, también conocido como el reino de los muertos, el lugar al que van las almas humanas después de la muerte. En el hebreo describe un lugar donde van los muertos y en muchas oportunidades sencillamente describe el lugar de los muertos o el lugar donde descansan los muertos. Pero hay una profundidad mayor cuando entre el hebreo Seol y el Hades en griego, cuando lo vemos en las escrituras, vamos a ver que ese equivalente nos lleva a algo mucho más profundo, que es un abismo. Cuando vemos quién era Hades, Hades era el dios del inframundo, el dios griego del inframundo, quien gobernaba un lugar como el abismo. Y el Seol puede significar en el hebreo tanto lugar de los muertos como el lugar de castigo eterno de los muertos. Entonces, Hades, cuando se encuentra el equivalente, por ejemplo, cuando se va a escribir la Septuaginta, que vendría a ser la traducción griega del hebreo del Viejo Pacto, se escribe alrededor del 250 a.C. ¿Qué sucede con esto? Sucede que como no había un equivalente, entonces los escritores
en griego, que a su vez inclusive eran hebreos, eran judíos, buscan esta palabra como para escribir un equivalente, aunque no parecía lo mismo, pero al final se convierte en el equivalente griego del idioma hebreo, Sheol. Entonces, ese lugar de los muertos pasa a ser una autoridad espiritual. Entonces el Hades es una autoridad espiritual que toma fuerza por causa del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, a través de la desobediencia de Adán y Eva, también entró la muerte como autoridad, como una potestad. Hasta ese momento, si no había pecado en el mundo, tampoco había muerte, porque la muerte no podía tocar a los hombres, porque en realidad la muerte puede tocar a los hombres por causa del pecado del hombre. El hombre queda esclavo del pecado, por tanto su destino final es la muerte. Y la muerte y el Hades van juntas. El Hades, digamos que el Hades es quien se traga a los que la muerte se lleva. ¿Bien? Esto significa que cuando aparece en el nuevo pacto como un equivalente de Sheol, ya no es solo un lugar, sino una autoridad que se traga a los muertos, como dice Proverbios 27:20. Vamos a ver primero 16:25, vamos a ver que 16:25 dice así. 16:25 dice, hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Seol, Hades. Cuando vamos al 27:20, vamos a ver que nos dice, el Seol y el Abadón no se sacian jamás. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es decir, así como el hombre puede mirar constantemente, pero nunca se terminan de satisfacer los ojos del hombre, así tampoco el Seol y el Abadón, que son precisamente dos autoridades espirituales que están en el vientre de Cetus, en el vientre de la constelación Cetus o la constelación del monstruo marino, de la cual habló el Señor Jesús, ¿sí? Que él estaría 3 días en el vientre de Cetus o del gran pez. Algunos dicen la ballena, pero en realidad es un monstruo marino, ¿sí? Cetus es la constelación Cetus. Bien, entonces el 27:20 nos muestra que hay un final para el hombre, y que ese final es final de muerte. Entonces nos dice que el Seol y el Abadón no se sacian jamás, constantemente están tragando muertos, gente que va al abismo, ¿sí? Que va a ese lugar. Por eso es que viene Cristo en rescate de muchos para que no vayamos para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? En este lugar. No vaya a parar a este abismo, a este lugar, un lugar de tormento eterno. ¿Bien? Entonces vamos a ver que Hades es el equivalente de Seol. Lo que sucede es que cuando nosotros lo vemos, Seol, por ejemplo, nombrado por Jacob allí en Génesis, vamos a ver que él sencillamente no está nombrando a una autoridad, a una potestad invisible, sino que él sencillamente está diciendo que al lugar donde van a descansar los muertos, él no tiene una concepción, él no tiene una visión espiritual tan profunda como la que se revela en el nuevo pacto, como para decir que van a parar a un lugar
a un lugar de castigo, sino que él simplemente dice que el Seol es el lugar donde va a descansar, es decir, donde descenderá, dice, donde descenderá en sus canas, ¿no? Cuando su hijo, cuando le presentan las ropas de José como si hubiese estado muerto, ¿no? Que va con tristeza descenderá al Seol, pero él lo está tomando sencillamente como un lugar de descanso o un lugar después de la muerte. Bien, ahora bien, cuando vamos al libro de Romanos, vamos a ver en Romanos 6:23 que la muerte es el pago por el mal camino que toma todo pecador. Es decir, el pecador se ha corrompido en su carácter, porque pecado es corrupción del carácter humano. Ahora bien, para poder ver el contexto y para poder entender mucho mejor Proverbios 14:12, tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 6, y no vamos a leer solo el 6:23, sino vamos a leer lo que está alrededor de Romanos 6, para poder entender algunos aspectos así muy por encima, para que no nos lleve mucho tiempo, pero para poder comprender por qué el ser humano va a ese lugar o por qué está destinado a ese lugar. Vamos a ver. Romanos 6 dice 6:23, que es lo que está ligado a Proverbios 14:12. Recordamos entonces que Proverbios 14 dice que hay caminos que a los hombres parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 16:25 dice, hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces leímos allí en Proverbios 27:20 como el Seol y el Abadón no se sacian jamás, ¿cierto? Eso hemos visto. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, para que una persona tenga vida eterna, tiene que estar en Cristo Jesús. Sin embargo, la contraparte nos dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado, el sueldo en víveres o el pago en víveres es la muerte. ¿Por qué? Porque al entrar el pecado se le autorizó, se le dio autoridad a la muerte para que toque al hombre, para que el hombre en el momento dado se lo lleve, para que en el final, en su momento final, se lo lleve y el Hades lo reciba. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque ahora lo vamos a ver en Apocalipsis 9:11. Ya leímos Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Cuando vamos a Apocalipsis 9:11, vamos a ver que vamos a ver allí un personaje. Dice 9:11, sobre ellas tienen por rey, es decir, ese escuadrón de escorpiones, ¿sí? De escorpiones que aparecen, que tienen como aspecto, que tienen aspecto de langosta, que aparecen del abismo, dice que sobre ellos tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, ¿sí? Que Abadón significa que es una potestad del infierno. Eso lo pueden encontrar en Job 31:12. Y Apolión, dice, y Apolión, que en hebreo es Abadón y en el griego tiene por nombre Apolión. Apolión significa destructor. Ese es el nombre de esta autoridad, con el nombre en hebreo y en griego, Abadón y Apolión. Ya vimos que el Abadón no se sacia jamás. Ahora bien, vamos a leer un poco el capítulo 6 de Proverbios, de Romanos, y vamos a ver entonces que
para poder entender un poco el contexto. Dice capítulo 6, verso 1 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Es una pregunta retórica, ¿no? De ninguna manera. Porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Sí? Pues ¿cómo viviremos aún en él? Los que morimos al pecado. ¿Y cuándo morimos al pecado? Ya lo hemos visto allí, como los que están en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida. Ya lo hemos visto en el capítulo 5, y cuando saltamos al capítulo 7 vamos a ver entonces que hay una batalla interna. Ha sido librado Pablo de la esclavitud, hay una batalla interna de él entre servir a Dios y servir a la ley, hasta que reconoce o se da cuenta que realmente Cristo lo ha hecho libre y que no tiene que seguir luchando con esa, no tiene que seguir teniendo esa lucha interna que tenía. Entonces dice, de ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Quiero aclarar esto porque ha traído muchísima confusión del bautismo en su muerte. Este bautismo del capítulo 6 no habla del bautismo en agua, sino del bautismo en la muerte de Jesús. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, derramando su sangre en la cruz del Calvario, cancelando el pecado, todos aquellos que creeríamos en él de ahí en adelante, estábamos muriendo con él, porque bautismo tiene que ver con inmersión, con sumergir. Estábamos siendo sumergidos en su muerte. ¿Y esto dónde está la respuesta de esto? En el mismo capítulo 6, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Por qué bautismo? Por el bautismo en la muerte. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, o en novedad de vida, dicen en otras traducciones. Esto significa, Cristo estaba siendo crucificado, nosotros estábamos siendo crucificados con él y bautizados en su muerte. Cuando Cristo estaba siendo sepultado, nosotros estábamos siendo sepultados con él en su tumba. Cuando él es resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, porque él no resucitó, Jesús no resucitó, fue resucitado por su Padre. Entonces, cuando Jesús es resucitado por su Padre, nosotros éramos resucitados con él. Este es el bautismo real, ¿sí? El bautismo en su muerte. Luego viene el bautismo en aguas, que ese es un bautismo ritual. Pero el bautismo real sucedió primero en su muerte, cuando él estaba muriendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para rescatarnos de la muerte, para sacarnos de la muerte, para librarnos de las garras de la muerte. Entonces, este bautismo es bautismo en su muerte. Luego, cuando hemos nacido de nuevo, porque esto no es un nuevo nacimiento, sencillamente esto es una identificación con Cristo, o Cristo identificándonos con Él. El nuevo nacimiento sucede cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida y somos bautizados en Él, por Él, y sumergidos completamente en su Espíritu, para que podamos pertenecer al cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Luego, el bautismo en agua, que no es el que habla aquí en el capítulo 6, el bautismo en agua es un bautismo ritual. Es decir, porque es un bautismo público, o un bautismo donde se muestra públicamente algo que tuvo que haber sucedido en nosotros anteriormente. Porque de lo contrario, si nosotros nos bautizáramos en agua, nos sumergiéramos en agua, sin haber nacido de nuevo, nacido de arriba, nacido de lo alto, no es simplemente más que un baño. ¿Y por qué muestro esto? Porque todo está en el capítulo 6 para mostrar que
de dónde nos estaba librando el Señor. Entonces recuerden ustedes que Proverbios 14, 12 y 16, 25 dice, hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando lo enlazamos con el capítulo 6, verso 23 de Romanos, nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el Señor nuestro. Pero eso no lo podemos sacar de ese contexto del capítulo 6 para poder ver de dónde nos libró el Señor. ¿Por qué? Dice el verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Es decir, cuando Jesús estaba muriendo, nosotros estábamos muriendo con Él, porque nosotros no podíamos nacer de nuevo si nosotros no hubiésemos muerto. Pero decimos, ¿y en qué momento morimos? Bien, morimos allí, en su muerte, cuando Él estaba muriendo. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y observen ustedes cómo el mismo texto nos da la respuesta, dice, sabiendo esto, 2 puntos, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros, en nuestro cuerpo, el pecado fue desactivado por causa de la crucifixión del Señor. Mientras el Señor estaba siendo crucificado y muerto, sepultado y resucitado, el pecado en nuestras vidas fue desactivado. En otras palabras, le fue quitado el poder. Y al quitarle el poder al pecado en nuestras vidas, también le es quitada, también es sorbida la victoria, sorbida la muerte en victoria. La muerte no nos puede tocar por causa de que el pecado ha sido desactivado en nosotros. Recuerden que el pecado es el que autorizó a la muerte para que nos toque. Por eso la diferencia entre todo ser humano y el Señor Jesús es que el Señor Jesús, la noche que estaba, o el día que estaba siendo crucificado, Él primero inclinó la cabeza, luego entregó el espíritu para autorizar a la muerte para que lo toque. La diferencia con un ser humano común es que la muerte lo toca, la muerte se lo lleva y luego el ser humano inclina la cabeza y entrega el espíritu. ¿Por qué? Porque tiene permiso la muerte para tocarlo, pero al Señor Jesús no. El Señor Jesús le dio autorización a la muerte para que lo toque una vez que él inclinó la cabeza y exhaló su espíritu. Esa es la diferencia. Entonces, para que nosotros no podamos ser tocados por la muerte sin autorización de aquel que desactivó el pecado en nosotros, la muerte no puede tocarnos. ¿Ven ustedes? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la diferencia entre el que está en Cristo Jesús y el que no está en Cristo Jesús. Porque la paga de su pecado inherente al ser humano, de su pecado, es la muerte. Pero no la del que está en Cristo Jesús, el cual tiene la dádiva de Dios, que es vida eterna. Sigo leyendo para que no se haga extenso. Dice, y si morimos, vean ustedes, para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado, es decir, declarado justo del pecado, sacado del pecado, el pecado ha sido remitido y puesto lejos del que ha sido justificado, ¿sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ven la diferencia? Si nosotros ya sabemos que hemos muerto con Cristo, también sabemos que viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. ¿Bien? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque no puede tocarlo. Porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Es decir, que Él murió una sola vez en la cruz, murió el pecado, ¿sí? Porque recuerden ustedes que en aquel momento, cuando estaba crucificado, Él gritó con un grito desgarrador, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has amarrado a esta cruz? Padre, me has dado la espalda, me has amarrado y me has sujetado a este cuerpo de muerte. Cuando el Padre se separa o se distancia, se separa del Hijo, es para que el pecado del mundo venga sobre el Hijo. ¿Sí? Él conoce en ese momento aterrador el pecado que cargaba el hombre, que él no conocía. Pero para que él pudiese ser salvador, tenía que cargar con el pecado del hombre para poder cancelarlo. Él carga el pecado del hombre, derrama hasta su última gota en la cruz y el pecado queda cancelado, desactivado de todo ser humano que crea en él como único y suficiente Salvador. Qué maravilla que es esto. Miren ustedes. Dice, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, dice Pablo, nos dice Pablo a nosotros, es decir, en este momento tenemos que recordar que le está escribiendo a los que están en Roma. Entonces por eso le dice, así también vosotros, los que estáis en Roma, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos. Esta es una palabra que la tenemos que tener claro, porque si no consideramos, nunca nos enteraremos de que hemos sido libres del pecado, muertos al pecado. ¿Ven? Entonces el pecado ya ha sido desactivado en nosotros. Cuando nosotros somos tentados es una cosa, pecar es otra. Nosotros podemos pecar en un momento, podemos pecar en un instante, pero no podemos vivir en el pecado porque el pecado ha sido desactivado en nosotros. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias. Es decir, fíjense ustedes que lo que sucede en nosotros es concupiscencia, es ese propio deseo humano de pecar o de portarse mal, de hacer las cosas mal. Pero dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal. No significa eso que no pequemos, sino que el pecado no puede reinar porque ya hay otro rey en nuestras vidas. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué? Para que nuestros miembros no sean instrumentos del pecado, debemos ofrecerlos constantemente a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la contraparte. Eso hace la diferencia abismal. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Ven ustedes la diferencia entre obedecer al pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Porque el pecado, sea como sea, aun cuando hayamos sido libres
de que la muerte nos toque a nosotros, si Dios autoriza una muerte prematura por causa del pecado, la muerte puede tocarnos. La diferencia es que no puede arrastrarnos al infierno porque alguien ya canceló esa deuda. No puede arrastrarnos porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte, pero alguien pagó la paga del pecado y la canceló. ¿Bien? Entonces dice, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Esto se lo está diciendo a los romanos para que los que están en Roma, para que los que están en Roma y entiendan, comprendan esto, algunos puedan arrepentirse y darse cuenta de que hay alguien que ya pagó el precio por su pecado. ¿Sí? O de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren que entra en otro terreno ahora, y ahora les está hablando como a hermanos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y quién lo entregó a esa forma de doctrina? Pues precisamente Jesús, a través de la predicación del Evangelio, de aquellos que llevaron el Evangelio a Roma antes que fuera Pablo y antes que Pablo les escribiera este tratado universal llamado la Carta a los Romanos. Porque el Evangelio ya había llegado a Roma antes que Pablo hubiese llegado, ¿cierto? Y antes que la carta hubiese llegado. Recuerden que allí de Roma habían venido también dos judíos, Aquila y Priscila, que habían estado en Roma y que entre muchos quizás pudieron haber llevado ellos el Evangelio a Roma. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Ya son libres del pecado, pero esclavos de la justicia. Ven, ustedes pasan, antes eran libres de la justicia, pero esclavos del pecado. Ahora, a través de la predicación del Evangelio y el haber creído en el Salvador, entonces pasan a ser libertados del pecado para obedecer a la justicia. Ahora son esclavos de la justicia o esclavos de Cristo, esclavos de Jesús, el ungido, ¿sí? Hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, eso era antes, y a la iniquidad para obedecer a la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, es decir, para una santificación constante. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesús nos llamó, nos limpió, nos libró, también Él nos hizo santos, nos declaró santos, ¿sí? Santos creyentes. Santos es la posición delante de Dios en la que estábamos, en las que Él nos puso. Pero la santificación diaria es cuando nosotros ofrecemos a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia, quitándole el poder al pecado para que nuestros miembros no sirvan al pecado, sino sirvan a Dios como instrumento de justicia. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado estabais libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. ¿Y qué dijimos de Proverbios 14:12 y de Proverbios 16:25? Hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, doulos, la palabra es doulos, esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Santificación constante y al final
primero como fin y como final la vida eterna. Entonces, en este contexto es que tenemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? Que en el mismo momento, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos son abiertos, la conciencia es activada, ellos en ese momento están autorizando, por causa de la desobediencia, por causa del pecado que entra en el mundo, autorizan a la muerte para tocarlo. ¿Por qué? Porque junto con el pecado viene la autoridad o la potestad de la muerte. La muerte es la que se traga, la muerte es la que se lleva a las personas y el Hades es el que se los traga. ¿Bien? El Hades es el que se traga, ese abismo que no está en el centro de la tierra, señores, sino que está en el vientre de Cetus, eso bien lo dice el libro de Job. En el vientre de Cetus o del vientre del gran pez, en esa constelación del vientre de Cetus, está el abismo llamado Hades, porque Hades es una potestad la cual inicialmente, como no había un equivalente del hebreo Seol, entonces el único equivalente que había para describir el lugar de los muertos era Hades, y Hades es el dios del inframundo de los griegos, pero no es otra cosa más que una autoridad, tiene potestad sobre la gente por causa del pecado, pero como el Señor Jesús a través de su muerte le quitó el poder a la muerte, el Hades no se puede llevar a los que ha limpiado con su sangre. Bien, esa es la gran diferencia y gloria a Dios que ha sucedido así, que nos ha librado precisamente de ese lugar de los muertos, donde el ser humano será separado por la eternidad de la presencia de Dios. Por eso es que es tan necesario para el ser humano creer en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador en esta vida, porque después de la muerte no hay más oportunidad. Cuando la muerte lo viene a buscar, se lo lleva y se lo entrega al Hades, y el Hades se encarga de aprisionarlo para toda la eternidad. Hasta aquí quería llegar con esta reflexión. Dios nos ayude a seguir evangelizando, a seguir anunciándole el Evangelio. Nos ponga Dios donde nos ponga, tenemos que seguir anunciando el Evangelio y enseñándole a la gente estas verdades que son muy profundas, que tienen trascendencia para la eternidad y que la gente también tiene que saber que sí hay después de la muerte, que sí hay una actividad espiritual después de la muerte, y puede ser el cielo como recompensa final o el Hades o el infierno como recompensa final sea por buenas obras o por malas obras. Pero creer en el Señor Jesús es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Hasta aquí quería llegar y vamos a hacer una breve oración precisamente para que Dios nos ayude a seguir anunciando estas verdades tan maravillosas, pero también tan trascendentales para el ser humano. Papá, gracias, maravilloso Dios, por habernos permitido compartir este tiempo precioso con la audiencia. Señor, rogándote que alcances a todos y cada uno de aquellos que estén destinados para vida eterna, y que realmente, Señor, estas palabras queden en la nube, en el internet, y que alcance las vidas que les sea necesario escuchar estas verdades. Gracias, maravilloso Dios, por haberme dado esta oportunidad, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque solo vos te la mereces. En tu nombre oramos agradecidos
por el cambio de destino de nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.